El Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Estamos continuando nuestro estudio verso por verso, que creemos es la mejor manera de enseñar la Biblia para que podamos tener todo el consejo, ¿verdad? Y queremos continuar. Y una vez que estés ahí, por favor, te pido que te pongas de pie. Todos nos vamos a poner de pie. Voy a leer el pasaje y luego oramos. Mateo capítulo 22, comenzando en verso 15. Dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Verso 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Móstradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Wow. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos a través de este gran pasaje qué es la significancia. Padre, danos oídos y corazones suaves para recibir de estas lecciones que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y gracias, Padre, por tu obra, porque yo sé que tienes buenos planes para cada uno aquí y nos amas. Y al mismo tiempo, Padre, tenemos una oportunidad de responder a tu palabra el día de hoy. Oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Continuando Mateo, el Evangelio de Mateo. Esta vez no nos encontramos con una parábola, pero esta vez, y va a haber más parábolas, de hecho hay varias más que vienen, pero hoy queremos ver una narrativa histórica, o una historia de verdad, real, acerca de un grupo de varones que estaban tan esclavos a sus tradiciones, tan esclavos a su religión, tradiciones del hombre, que cuando vieron y escucharon a Jesucristo, la luz verdadera, prefirieron regresar a sus tinieblas. Y no solo eso, les molestó. La luz les molestó. Prefirieron regresar en las tinieblas, pero tenían un deseo, una maldad en su corazón realmente para extinguir la luz. Quieren eliminarlo. Y eso es lo triste. Ese es el corazón del hombre cuando rechaza la gracia, rechaza al Hijo, Jesucristo. Y es tan insoportable que buscan cómo podemos eliminarlo, extinguir esa luz. A través del Evangelio de Mateo, ya lo hemos estado viendo, Mateo en su presentación, inspirado por el Espíritu Santo, hemos visto razones por qué los fariseos están tan molestos. Varias razones, porque Jesús, pues él ha hablado muy directo. Y muchas veces es directamente contra ellos. Entonces ellos no quieren nada que ver con la luz. No quieren someterse al Rey. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 20, Jesús dijo esto: Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso es muy directo, muy fuerte. En Mateo capítulo 9 al 19, Jesús afirmó que los fariseos, su perspectiva, su enseñanza en el ayuno, acerca del día sábado, acerca del divorcio, están totalmente equivocados. Entonces ya hay fricción, gran fricción. En capítulos 21 y 22 dijo parábolas contra ellos. Parábolas hablando de ellos, pero también contra ellos.
Entonces aquí en el texto, de la perspectiva de Jesús, es como la olla ya está al punto de hervir, ¿verdad? Esto va a explotar muy pronto, porque en el capítulo que viene, capítulo 23, vamos a ver los 7 ayes de Jesús, hablando más fuerte contra ellos. Pero por la perspectiva de los fariseos, la olla ya está hirviendo. Ellos ya quieren parar su vida. Porque en capítulo 21, verso 46, ahí ya aprendimos que ellos ya estaban listos para arrestarlo. Eso ya lo vimos. Y aquí en verso 15 de capítulo 22, han llegado para tener un propósito. Quieren acumular más evidencia para poder justificar su ataque, su plan de eliminarlo. Quieren recolectar más evidencia contra él. Entonces aquí dice que estaban conspirando, el texto dice, sorprenderle en alguna palabra. Y ese es el gancho que están usando, el cebo, que usarán una pregunta engañosa. Vamos a ver esta pregunta engañosa y también vamos a ver la respuesta de Jesús, el Rey. 2 cosas principales vamos a ver en este texto, es la pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta. Entonces, primeramente vamos a ver otra vez, comenzando en el verso 15, vemos la pregunta. Esto está en verso 15 al 17. Un poco como la parábola de la cena de la boda, se divide muy sencillamente en 2 partes. Igualmente las preguntas que vienen en este capítulo para adelante, vamos a ver, estudiar 3 preguntas. Hoy nos toca una. Y igualmente cada uno se divide así, muy suave, fácilmente en 2 partes. Y vamos a ver la respuesta de Jesús, que obviamente es el enfoque, la respuesta de Jesús. Entonces es muy breve, entonces hay que poner atención y verlo con mucho detalle. Comenzamos con la pregunta. Otra vez en verso 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta. Y para agarrar un sentido un poco más completo, hay que nosotros hacer unas preguntas. Hay que hacer preguntas nosotros, por ejemplo, como ¿quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y qué? Son buenas preguntas en el estudio bíblico. Y primeramente vamos a preguntar ¿quién? ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? Y notamos 2 grupos aquí, 2 grupos. Primeramente los fariseos, verso 15, y los herodianos, verso 16. Y eso es interesante porque son 2 grupos distintos. Los fariseos son nacionalistas. Ellos no están contentos que Roma lo está ocupándolos, porque son nacionalistas. Pero mientras los herodianos, como su nombre indica, ellos apoyan el gobierno de Roma. Pero entonces aquí están 2 grupos tan diferentes, parece que es imposible, pero no es imposible porque tienen un mismo enemigo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Si tú tienes 2 personas con un enemigo en común, de repente son amigos para enfrentar ese enemigo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Tienen un enemigo en común que es Jesucristo. Y también hay alguien más aquí. Aquí se menciona, son los discípulos de los fariseos. Jesucristo tenía sus discípulos, también los fariseos tienen sus discípulos, sus seguidores. Dice en verso 16, y le enviaron los discípulos de ellos. Entonces imagínense, los ancianos, los fariseos y sus discípulos, imagino un poco más joven, y ellos están enviando a ellos. Oye, pregúntale esto. ¿Por qué enviaron a sus discípulos? Porque no les fue muy bien con el rey. Los últimos 2 domingos lo vimos. Hubo un conflicto, ¿verdad? Jesús les dio la izquierda, derecha y el gancho. Y aquí viene el uppercut. No les fue muy bien. Entonces, ustedes vayan y también saben que
tal vez humillados, pero sí, su misión es, hay que ponerle una trampa. Necesitamos más evidencia para juzgarlo y eliminarlo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, la segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen la pregunta? Bueno, Mateo revela sus motivos. Aquí lo tenemos. Después de escuchando a Jesús hablando en parábolas acerca de ellos, dice en verso 15 que ellos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Pero Jesús puede ver sus corazones, porque es Dios. Él los ve, nada es escondido de Él, todo se revela y lo va a revelar Él públicamente a otros, porque dice en verso 18 que Jesús conociendo la malicia de ellos. Entonces Él sabe, esos son malos, sus intenciones, sus motivos, su pregunta es malo, es una trampa. Entonces Él les pregunta, ¿por qué me tentáis hipócritas? Yo lo pienso, ¿qué escenario? Hacen una pregunta como hoy en día vemos reporteros que hacen preguntas a veces difíciles a los políticos, ¿verdad? Quieren poner una trampa, tal vez el reportero representa otro partido y ahí están buscando a ver si dice algo, qué tontería va a decir el presidente hoy. Y así está pasando aquí. Quieren que Jesús diga algo, tal vez una blasfemia, algo que es su sentencia de muerte. Ese es su motivo, por eso le preguntaron esto. Ahora, la tercera pregunta es ¿dónde? ¿Dónde están cuando preguntan? Y todas estas preguntas, créeme, nos van a ayudar a entender el punto principal. Pero especialmente ¿dónde están? Cuando ellos se acercaron a Jesús, ¿dónde estaban? Pues sabemos que estaban en el templo. Porque en Mateo 21, verso 23, dice, cuando vino al templo. Entonces ya está, ese es el escenario. Están en el templo. Capítulo 24, verso 1, dice que Jesús salió del templo. Entonces, entre este tiempo, ahí están, hablando. Una plática entre esos dos versos, están en el templo. Y eso es muy importante, entonces recuérdense, el templo, la significancia del templo, y vamos a explicarlo un poco más tarde. Pero una pregunta final. ¿Qué preguntaron? ¿Qué preguntaron? Eso lo vemos en el verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y aquí esa pregunta es engañosa, como lo dije. Porque fíjense, si Jesús dice que no, es decir que no pagan impuestos a los romanos. Entonces quiere decir que Él está reconociendo que su reino es es en vano. Porque Él ha estado enseñando que Él es rey. Él estaba hablando acerca del reino de Dios. Pero, al mismo tiempo, si Él dice que no, lo que Él está diciendo es dándole la luz verde a los judíos. Que sí, pónganse en rebelión contra Roma. Sería su sentencia de muerte, si Él dice que no. Porque recuérdense, ¿qué fue la razón o la carga oficial por la crucifixión de Jesús? En Mateo 27, 37 dice, este es Jesús, y eso estaba sobre la cruz. Dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Obviamente era sarcástico, pero era una carga muy seria. Entonces esa es la trampa. Quieren que diga algo más así, más fuerte, contra Roma. Como Él es rey. No paguen a César, porque yo soy el rey. Entonces eso es una trampa. Y los fariseos les encantarían que Él lo diga, así abiertamente, rey de los judíos. Y no vamos a pagar impuestos a un rey gentil. Eso sí dice que no, pero se dice Jesús sí a su pregunta, sí, pagan a César los impuestos. Quiere decir que el rumor es cierto, que no solo es amigo de pecadores, pero también es amigo de publicanos. Entonces sí, es una pregunta breve, muy corto, pero igualmente es un dilema. Es un dilema. Porque en una manera puede ser revolución contra Roma o
colaboración con Roma. Entonces los dos es difícil para Jesús. Pero Jesús está totalmente en control. Para nosotros tal vez íbamos a decir equivocado y nos cortan la cabeza. Pero Jesús es rey. Y Él va a usar su trampa para enseñarnos a nosotros. También a ellos. Porque fíjense, ¿qué es lo que hace Jesús? Porque es como dos cuernos, ¿verdad? Es rebelión contra Roma o colaborar con Roma. Esos son los cuernos que le están atacando. ¿Qué hace Jesús? Tranquilo, se retira. No con miedo, no. Él agarra los cuernos y los rompe. Él es rey. Están hablando con el rey, el creador de todo el mundo. Entonces Él destruye su ataque totalmente, lo destruye. Entonces hay que ver más esto, su respuesta. La respuesta del rey. Nótenlo, esto está en verso 18 al 22. La respuesta del rey. Y vamos a verlo así, verso por verso. Primeramente en verso 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Sí, Jesús usa esta palabra varias veces, ¿que no? Hipócritas. Y a algunos no les gusta que hable así Jesús. No, Jesús es amor. ¿Por qué está hablando así tan fuerte? Porque Él es la verdad. Él simplemente está diciendo la verdad. Son hipócritas. La palabra hipócritas se usa muchas veces en este evangelio. Es su palabra favorita, yo creo. Hipócritas, hablando con los religiosos. Ahora, ¿qué es una hipócrita? La palabra original griega, hipócrita, significa un actor en un teatro. ¿Verdad? Y tomaban diferentes roles o papeles y se ponían una máscara. Y eso es, Jesús está diciendo, ustedes están actuando. Yo veo, te has puesto una máscara, pero yo lo puedo ver. Eso, ellos han llegado con sonrisas, ¿verdad? Como amigo, con una pregunta inocente, pero no, Él ve, son hipócritas. Ellos vienen contra Dios. Es como dice en Salmos 55, 21, eso se puede aplicar a los fariseos y los herodianos y sus discípulos. Dice en Salmos 55, verso 21, dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Entonces, atrás de sus palabras suaves, como dice aquí, blando como mantequilla. Así es, Jesús lo detecta. Hipócritas. Esa es la manera de Dios de exponerlos. Yo sé quiénes son. Aquí les pongo al espejo. Son hipócritas. Les quita la máscara porque ellos están hablando muy suave de Él, ¿verdad? Esa es su introducción. En inglés hay un dicho, butter 'em up. Así como el Salmo. Yo creo que tal vez viene del Salmo. Porque habla así, hazlo suave, prepáralo, ¿verdad? Alábalo. Porque fíjense, escuchan otra vez su introducción de ellos. Como dicen en verso 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Ves? En otras palabras están diciendo, Jesús, pues tú hablas directamente. Tú siempre dices la verdad. Realmente te admiramos. Entonces dinos de nuevo, directo. Dinos la verdad. ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Pagamos impuestos a Roma? ¿Sí o no? Y lo que es interesante es que ellos están alabándolo, ¿verdad? Preparándolo, poniendo su trampa, pero no es racional, es irracional lo que ellos están haciendo aquí, ni saben. Y es irónico también. Es irracional porque fíjense, si realmente creen que Jesús sabe que Dios no da, como dijeron, dice, no miras la apariencia de los hombres, que no te cuidas de nadie. Es irracional. Si realmente creen eso, entonces ¿por qué están haciendo la pregunta? Si Jesús les va a decir directamente lo real,
como es las cosas. Entonces no tiene sentido, es irracional. Y también es irónico, esos que están dando la pregunta, porque van a descubrir que lo que ellos están diciendo es verdad. Es irónico. Quieren poner una trampa, pero es verdad. Por ejemplo, dicen maestro. ¿Que no es maestro? Sí, es el maestro mayor de la historia. Nunca ha habido un maestro como Jesús, porque Él es el rey. Todo lo que Él dice es verdad. Y eso es lo que ellos están diciendo. Y van a descubrir que, wow, Él es verdad, pero no se someten. Eso es lo triste, ¿ves? Muchos hablan bonito de Jesús, pero no se someten a Él, no lo reciben. Entonces esto habla igual, el mensaje es igual. ¿Cómo responde uno al rey? Nada ha cambiado realmente. Jesús, de hecho, Él dijo que Él es la verdad. ¿Conocen el verso? Juan 14:6. Como dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos aquí la ironía, que ellos están diciendo, eres la verdad, tú hablas la verdad. Nos vas a decir la verdad, eres un buen maestro. Pero Dios lo usa para exponer su hipocresía. Es interesante. Ahora fíjense, en verso 19 al 21, Jesús continuando, exponiendo o mostrando su hipocresía, porque segundamente dijo en verso 19, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Entonces, ¿qué es la hipocresía aquí? Bueno, para responder esa pregunta hay que recordar dónde se hicieron la pregunta. En el templo. Recuérdense de la importancia de dónde están. Están en el templo. Entonces Jesús, fíjense lo que está pasando aquí. Jesús, ¿qué hizo en el templo hace unos días? ¿Que no entró y volteó las mesas y echó fuera a los ladrones, los que estaban cambiando las monedas? Los corrió. El rey entró diciendo, este templo ya llegó a su fin, porque Él es el nuevo templo. Él es el templo, ¿ves? Entonces, eso está sucediendo en el templo. Y tal vez hay monedas en el piso, tal vez, no sabemos. Pero fíjense, lo que pasa aquí, Jesús, parece que Él no tiene una moneda, no tiene dinero, o lo menos no tiene una moneda de Roma. Eso es lo que vemos aquí. Pero ahora Él está hablando, y eso es lo ironía aquí, que Él está hablando a los super espirituales, a los religiosos, los meros, son los fariseos. Y Él está diciendo, pues yo no tengo moneda, ¿qué? ¿Tú tienes una? Y ¿sabes qué? Ellos sin saberlo, porque ahora ellos están cayendo en una trampa. Esa fue la primera parte de su trampa de Jesús. ¿Tú tienes una moneda? ¿Y qué dicen? Sí, ahí te va. Esa es la primera parte de la trampa. Entonces dice, ok, pues dime de quién es la imagen o la inscripción también, ¿verdad? ¿De quién es? Ellos, fácil, es de César. Y sí, la imagen es de César. Mira, aquí en la pantalla busqué una imagen de un denario. Sabemos por la arqueología que la imagen en el denario probablemente era Tiberio, ¿verdad? Con su corona de las hojas. Y también tenemos una buena idea de lo que dice la inscripción, como aquí Jesús se refiere. La inscripción dice, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. En el otro lado de la moneda, ahí está una mujer sentada, simbolizando paz, la pax romana, como se dice, ¿verdad? Pax romana. Tal vez la esposa del emperador, Livia, pero ahí dice la inscripción, no es sumo sacerdote o Dios y sumo sacerdote. Ok,
Dios y sumo sacerdote, y está la imagen del el emperador. Eso no va muy bien con los mandamientos de Dios. Entonces, estos religiosos, ¿qué están haciendo con una moneda así? Con estas imágenes. Porque la moneda es una ayuda visual a su hipocresía. Jesús toma su moneda de ellos para mostrarle, mira qué hipócritas son ustedes. Y la respuesta es increíble. Jesús quiere que ellos vean, que vea que son hipócritas. Los más santos, los más espirituales. Porque los fariseos, ¿se recuerdan? Significa ser separado. Los separatistas, eso es lo que significa un fariseo. Entonces los más apartados, los más religiosos, los con más conocimiento supuestamente. ¿Ustedes qué están haciendo con una moneda pagana, de pagano? Con una imagen de un Dios falso. ¿Qué están haciendo ustedes con esta moneda? Es blasfemia. La inscripción es blasfemia. Jesús no tiene una moneda. Ellos tienen esta moneda. Entonces Jesús es muy filoso, ¿qué no? Cortando en su ataque. En el Salmo 9:16 dice, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y eso es lo que pasó con ellos. Los malos, su propia trampa explotó en su cara. ¿Qué no les gusta cuando pasa así a tus enemigos? Vienen con un ataque y ¡pum! Se explota en su cara. Y dices, gracias Señor por protegerme. Pero no, hay que no pensar mucho en eso. Pero eso es verdad. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Jesús, ¿cómo ve el corazón del hombre? Jesús los agarró. Y ahora fíjense, al final del verso 21, aquí ahora estamos llegando a la respuesta de Jesús. Ya lo preparó todo y su respuesta es aún más grande de lo que ya hemos visto. Fíjense, en el fin del verso 21 dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la primera parte, noten, dar pues, o literalmente significa dar de regreso. Regresar a César. Las cosas que son de César. ¿Ok? Ahora, si es la moneda de César, él lo hizo, y vino de él, dárselo, simplemente regrésalo a él. Él lo pide, dáselo. Eso es lo que está pasando aquí. En verso 17, ellos preguntaron, ¿es legal pagarlo? ¿O es legal literalmente darlo a César? ¿Es legal esto? Como en el sentido de darle un regalo a César. Y Jesús responde, no es como, no tienes que darle un regalo. No es un regalo, Él no es Dios, simplemente le estás dando lo que es de Él. En otras palabras, pagan sus taxes, pagan sus impuestos. ¿Ya pagaron sus impuestos ustedes? Pero fíjense, ¿por qué? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? ¿Por qué un judío piadoso, por qué iba a pagar un impuesto pagano? Bueno, aquí es donde se pone interesante y no va a haber mucho, pero es un tema grande realmente que a veces hay debate. Vamos a ver unas cosas prácticas. Porque fíjense, viviendo bajo el gobierno de Roma, o sea, Babilonia o bajo de Egipto, no es fácil. De hecho, tenía sus cosas buenas, podría decir, pero tenía cosas malas. Una de las cosas malas es, pues, ellos te están ocupando, no son libres. Estamos sujetos a Roma. Y ninguno de los judíos les gustaba. En Judea, en el año 6 y 7, Roma puso un impuesto. Ese es el impuesto que estamos hablando aquí. ¿Okay? Comenzó un otro tax, otra vez. Y comenzaron a enforzarlo. Pero fíjense, hubo oposición.
y con violencia. Hubo un líder judío, se llama Judas de Galilea. Él dirigió una rebelión contra Roma. Él quería que su pueblo tome su terreno de nuevo. Y no quieren pagar a otro rey impuestos. Similar a lo que pasó en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? No vamos a pagar impuestos a Inglaterra. Entonces eso es común en la historia. Pero ¿cómo les fue a esta rebelión? ¿Cómo les fue a estos judíos? Pues fueron todos eliminados. Fue una matanza. Roma destruyó la rebelión de ellos. Entonces eso es lo duro. De hecho, Roma levantó cruces y los crucificó y los puso por el monte para que la gente vea. Mira lo que pasa cuando escoges rebelión contra Roma. Esto es lo que te va a pasar. Entonces es duro. Obviamente es lo negativo. Pero hay lo positivo. ¿Qué puede ser positivo? Bueno, hubo ventajas. Por ejemplo, democracia, arquitectura bonita, ¿que no? ¿Qué tal inventaron el cemento? Construcción, enseñándonos cómo construir caminos. Los romanos nos dieron eso y hasta hoy en día se disfruta de esa bendición. Cómo transportar agua de un nivel para abajo para distribuirlo. Es todo romano. Entonces sí hubo ventajas. El imperio romano proveyó agua, ¿cómo se dice? Sanitation, lo sanitario, caminos, ley y orden. Ley y orden. Y policía para protección. Entonces trajeron muchas cosas que es positivo, proteger a los ciudadanos. Pero en este día, lo que ellos estaban pidiendo es una moneda. Una moneda es un denario. Un denario, el promedio es como un salario de un día. De un día. Entonces imagínate, ponlo en el contexto de hoy. El salario de un día es lo que tú debes al gobierno. ¿Qué nos suena bueno? Nosotros pagamos más, pero para el pobre era duro. El salario de un día, eso es doloroso. Pero muchos no era gran cosa. Un salario de un día al año pagas esto. Ahora, con todo esto en mente, hay que regresar al texto para ver la respuesta de Jesús. La primera parte en la respuesta de Jesús dijo, devuelve las monedas de César a César. Esto les enseña y nos enseña a nosotros también. O sea, ¿estás bajo el reino de un rey malo o un rey bueno? Tienes que respetar el gobierno. Y es difícil. Respetar, y es importante. Es una forma de respetar a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Sabemos que en Génesis vemos el primer institución de gobierno, porque Dios usa el gobierno. Es interesante este tema, les dije, y por eso hay debate. En el Nuevo Testamento, les recuerdo cuándo fue escrito. Principalmente en un tiempo cuando había mucha oposición contra la iglesia, persecución de Roma, de los gentiles, de todo el mundo. Persecución contra el evangelio, contra la iglesia, contra cristianos. Pero fíjense, no encontramos en la Biblia palabras de rebelión o ni una queja. ¿Verdad? Nada en ese aspecto. Es muy interesante. Lo que encontramos es lo contrario, es orar, someterse, respetar. Fíjense, 1 Timoteo 2, 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. ¿Ves? No dice si te gusta el rey, si tú votases por este. No, ora por ellos. Y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si tú te enfocas, tu pasión es político, vas a ser decepcionado. Y por eso Dios en su palabra no nos lleva a ese lado. Tú ponte a orar. Él es el que pone y quita, ¿qué no? Eso es, tú puedes votar, yo puedo votar. Memorial Day. Dios nos ha dado este país donde tenemos esa libertad y es una bendición. Pero a veces entran personas con poder que, no, yo voté, pero ya los demás, tranquilos, no se quejan, pónganse a orar. Tranquilos, el enfoque es que el reino de Dios avanza. El hombre tiene su agenda, eso va a pasar. Pero tú, cristiano, enfócate en la misión. Es de ser un testigo de Jesucristo. Llevan el evangelio. Y mientras siguen orando por el gobierno, sean contra el evangelio o no, para que pueda estar en una manera el ambiente tranquilo, para que podamos congregarnos en casas y salir con libertad y dar el evangelio. Ese es el enfoque. Pero a veces lo tomamos muy personal y perdemos la perspectiva correcta. Entonces eso es muy bueno, muy práctico para nosotros. ¿Qué tal Tito 3, 1 y 2? Tito 3, 1 y 2 dice, recuérdales, y este es para la iglesia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Les doy uno más. Primera de Pedro 2, versos 13 y 14. Dice, por causa del Señor, y eso es clave, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, ¿de dónde viene esta actitud hacia el gobierno? ¿De Fox News? ¿De CNN? No. ¿De Jesús? Claro que sí. Esta actitud, cómo responder al gobierno, esta actitud vino de Dios, de Jesucristo. De hecho, leyendo verso 21 del texto, de ahí viene. Pero hay que hacer algo claro. Si algún rey en este mundo proclama una nueva moneda o un nuevo evangelio contra la palabra, por decir, no se pueden congregar. Cristianismo es ilegal. No pueden orar. Bueno, es tiempo de rebelión. Y estar listos para la consecuencia. Si hay tiempo de rebelión, cuando es contra lo que Dios te dice. Y por eso es práctico. Y hay que seguir orando que el ambiente en los Estados Unidos sea como ha sido por muchos años, ¿que no? La libertad. Pero sí, vemos la iglesia, vemos la historia, de hecho vemos en el futuro, especialmente Apocalipsis 3, capítulo 13 y capítulo 18. Y también tenemos la historia de los mártires, los que dijeron, no nos vamos a someter a la ley contra la ley de Dios. Entonces hay una diferencia. Cuando es contra, no hablan de Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Te sometes al rey? Cristiano dice que no. Y estamos dispuestos a hacer lo que pasa. Pero hoy en día, el político ha entrado mucho en la iglesia. Y de hecho, yo no hablo de lo político. Hasta durante la pandemia. Es la palabra, ese es el enfoque. Hay mucha distracción en el debate político, mucha distracción. Es suficiente difícil la vida de preocuparnos de cosas. Yo hago lo que puedo hacer, es orar y puedo votar. Lo demás, yo no tengo el control, entonces yo no me voy a estresar. ¿Me impacta mi vida? Sí. Pero Dios está con nosotros.
Entonces Jesús es nuestro rey, no César, ningún rey en este mundo. Entonces tenemos que creerlo, como los mártires antes de nosotros. Lo creyeron y dieron su vida. A veces podemos pensar en nosotros, en la iglesia, que para que realmente servir a Dios, pues tenemos que estar libres de un gobierno malo, ¿verdad? Tiene que ser cristiano el presidente. Claro, eso que no sería bueno. Yo creo que sí. ¿Quién estaría contra eso? Nadie en la iglesia. Pero eso es necesario para que podamos alabar y adorar y servir a Dios. No es necesario. Como mencioné en la Escritura, no vamos a ver algo así. Cristo hablando políticamente. Sabemos que Dios usó los romanos. Dios usa todo está en sus manos. Y a veces nos podemos estresar tratando de ver cómo pues, este líder sería perfecto, pero tú y yo no sabemos el plan más grande, como el plan de en 50 años. Yo no voy a estar aquí, pero Dios sigue en su trono. Entonces Él está acomodando cosas para lo futuro. Y la bendición es que tenemos el futuro escrito. Y se puede ver cómo las cosas se están alineando, ¿ves? Pero no es que el gobierno es malo. Dios usa el gobierno para hacer justicia también. Y hay gobiernos malos. Eso es lo difícil, ¿verdad? ¿Cómo? Acabamos de ver que Dios usó los romanos para traer justicia sobre Israel, ¿que no? Dios usó, dice que eran sus ejércitos que destruyó el templo. Entonces Dios, Él usa los reyes buenos y los malos. ¿Y quién es bueno? ¿Hay un buen rey? No. Todos somos pecadores. Dice en Romanos 13:4. Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces sí, Dios usa los reyes para hacer justicia. No tenemos que tener cuidado de no sacar mucho del texto de lo que no está diciendo aquí Dios. Pero yo creo que hay una lección que todos podemos recibir de aquí. Una lección es que el gobierno es una institución legítimo. Entonces sea el quien está en poder, en autoridad sobre nosotros, debe haber un respeto por la institución. No estoy diciendo que tienes que estar en acuerdo. Eso no es lo que estoy diciendo, pero hay un respeto a ese orden, ¿verdad? Si Dios quiere que oremos por los reyes, pues tenemos que respetar esto. ¿Qué es lo que Dios va a permitir y lo que no va a permitir? Eso es a lo que me refiero. Eso es espiritual, la guerra que luchamos. Y también someternos. Cuando no es contra un mandamiento de Dios, como ya dije. Nos sometemos. Porque ¿saben qué? Tú y yo estamos en una etapa como en exilio. Somos peregrinos pasando por un breve tiempo en este mundo, porque vamos al cielo. ¿Amén? Claro que sí. Entonces es una lección para nosotros, darle al gobierno lo que es del gobierno. La segunda lección, y es la lección principal, estamos llegando a la respuesta final, fíjense, es devuelve todo a Dios. Entonces, Él va más que responder a la pregunta, Él da más, y esto es, devuelve todo a Dios. Fíjense otra vez en verso 21, Jesús dijo, dar pues a César lo que es de César, y noten aquí, y a Dios lo que es de Dios. Y hay un paralelo aquí que Jesús usa, y esto es muy común, un paralelo. Dar pues a César, entonces los dos están dando lo que es
de César. Y el paralelo, dar pues a Dios lo que es de Dios. Entonces él respondió la respuesta, pero la segunda parte es extra, es un bonus. Cada vez que Jesús responde, y esto ya lo hemos visto, cada vez que Él da más información de lo que ellos preguntaron, ahí está el clave en ver qué es la lección para ellos y para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Porque sí, sí, me gusta cómo le dio el uppercut. Dios le dio un golpe tan fuerte a los fariseos. Y go Jesus, ándale, dales más. Ese no es el punto. Este es el punto. Dar todo a Dios. Ese es el título del mensaje. Dar todo a Dios. Y quiere decir que es importante. Si Jesús da más a su respuesta, quiere decir que pongan atención. Esto es muy importante. Toma nota. Dar pues a César lo que es de César, sí, es una buena lección. Respeta al gobierno. Si el gobierno César te pide esto, dáselo, es de él. No estás alabándolo, es de él. No es un regalo. Dárselo, es una lección. Pero fíjense esto, dar a Dios lo que es de Dios, esa es la lección principal aquí. Para nosotros. Ese es el énfasis. Entonces la idea es esto. Si tú estás libre de dar un denario a César, un rey pagano, en comparación, ¿qué no sería lógico de dar todo al rey verdadero? Y le doy, ok, te lo doy, César. Aquí te va, gobierno. Ok, todo es tuyo, Dios. Esa es la ilustración aquí. Para nosotros, todo es de Dios. Entonces, aquí tenemos una aplicación muy, muy importante. Porque sí, su respuesta, como ya lo mencioné, fue una respuesta tan buena, ¿verdad? Qué sabiduría, profundo su respuesta, impresionante, no nos olvidamos, muchos sabemos de esta respuesta. Pero no es solo para estar impresionado, oh, wow, buenísimo respuesta. No, es más que esto. La aplicación en este pasaje, en la respuesta, es adorarlo. Dar todo a Él, tu vida, toda tu adoración, tu lealtad a Él. Esto es. Entonces Dios está proclamando de nuevo la verdad. ¿Verdad? Vengan, dan todo a Dios. Él es el que te dio vida. Dale todo a Él. Es lo más lógico que puede ser un ser humano. Reconociendo su grandeza, su poder, su sabiduría. Y reconocerlo, eso es gracia. Y lo hacemos en fe. Te adoro a ti, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Mi lealtad es a ti y solo a ti. Entonces Jesús, dándoles a ellos un desafío. Ok, su lealtad realmente es para Dios. Porque ustedes tienen una moneda con una imagen de blasfemia. ¿Dónde está tu lealtad? Es la cosa. ¿Es con el dinero o el mundo o con Dios? Y Jesús ha hablado varias veces de este tema. Y yo creo que aquí otra vez, de una manera un poco más sutil, pero aquí lo vemos. Es un contraste. Los religiosos fariseos no reconocen su hipocresía, porque el mundo está en su corazón. La religión del mundo, la tradición del hombre está en su corazón. Quiere decir que su lealtad no puede estar con Dios. ¿Ves? Entonces tú dale a César, pero lo que es de Dios, dáselo a Dios. Ellos no dieron a Dios, no dieron su fe verdadera. Esto Cristo ya lo reveló muy claro antes, ¿verdad? Entonces eso nos desafía hoy a nosotros. Esto es, tu lealtad, ¿dónde está? Tu adoración, ¿dónde está? ¿Sirves al dinero o Dios? Porque Jesús dijo que solo se puede servir uno. ¿Es el mundo o Dios? ¿El dinero o Dios o Jesús?
¿Buscas tu propio reino? ¿Buscas vivir de tu manera? ¿O vivir en acuerdo del reino de Dios y su justicia? ¿Buscas tu reino o buscas primeramente el reino de Dios? Esta es la pregunta aquí. ¿Oras? Todas son lecciones que ya vimos, pero Jesús está como llevándolo, ¿verdad? Un poco más, amplificándolo más. ¿Oras? Como dijo Jesús, Padre, con este corazón, con este motivo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Oras de esta manera, vives de esta manera, queriendo hacer la voluntad de Dios? ¿O prefieres cumplir tu voluntad, cumplir tus planes? Y por eso, cuando los fariseos y los herodianos escucharon la respuesta, fíjense cómo dice en verso 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Se fueron, maravillados. Esto es lo opuesto de lo que debemos hacer. Así es como no responder al Rey. Así es como no responder a Jesucristo. ¿Cómo debemos responder? No, maravillado, wow, qué buen maestro. El mundo dice esto de Jesús. Qué respuesta, wow. Qué sabio, hombre. No, eso no es lo que debemos responder. No nomás maravillados, wow, qué buena respuesta, Jesús. No, debemos responder en adoración. Lealtad al Rey. Dejo el mundo, dejo mi moneda, por decir. No, eso es nada, eso es vano, vanidad. Yo pongo mi lealtad a Jesucristo y lo voy a alabar a Él. El gobierno puede pedir cosas, pero it's okay, estoy en este mundo por un tiempecito. Yo estoy enfocado en el reino eterno. Y esto es el mensaje aquí. De todo a Dios ahorita. Escápense de este mundo. Ese es el escape. Es la manera de ser libre y ser salvos. Es fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos? No nomás maravillados. Sí, maravillados. ¡Wow! Él es Rey. Su respuesta, sí, wow. Pero Él es el Salvador. Qué gracia que Él envió, Dios Padre envió a su Hijo. Qué gracia, qué misericordia. Que nosotros en rebelión, Él dice, lo amo, te amo. Y dio su vida por nosotros. Debemos responder en la adoración, creyéndolo, en fe. Entonces hay que no irnos de Dios, como aquí. Ellos dejaron a Jesús. Que debemos agarrarse. No, Jesús, no te vayas. Agárrense a Jesús. Porque vienen días oscuros. No lo dejes. No nomás te quedas maravillado. Oh, wow, qué bonito habla. No. De tu vida a Él. Rinde tu vida a Él. Humíllate hoy delante del Señor. Que Él te llena de su espíritu. Esté en la palabra que te dé fuerza para caminar en este mundo. Para poder orar por los reyes. Y dar el mensaje. Debemos dar todo a Dios. Él nos dio vida, iglesia, recuérdense. No nomás física, pero nos dio nueva vida, ¿qué no? Dios nos dio un nuevo corazón, no lo merecemos. Por tu fe te ha creado, es una nueva criatura. Eres un corazón suave. Te dio su Hijo, te dio su Espíritu, su palabra. Dios bendice. Ahora respondemos nosotros, no como los religiosos, pero humillados, quebrantados. Que Dios ve el corazón, Él ve hipocresía. Y es tiempo de simplemente confesar. Y quiero terminar con esto, que cada uno aquí rinde cuentas con Dios. Tal vez hay alguien aquí que se ha alejado de Dios. César ha ganado tu atención o el mundo te ha ganado la atención. Y Dios dice, no, deja esto. Regresa al Rey verdadero.
El mundo solo roba y destruye, causa más pánico y estrés. Vengan y descansa con Jesús. Siga al Rey verdadero. Él es el que da paz y ahí vas a encontrar tu gozo. Y es tiempo de regresar a casa, ¿verdad? Pero algunos tal vez nunca han respondido de esta manera. Tal vez piensan positivo de Jesús. Sí, es un buen maestro. Pero ¿has dado todo a Jesús realmente? ¿Lo has confesado como tu Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿O sigues en el mismo camino? Y si tú puedes ver, sí, esto me está causando daño, pues Dios está abriendo tus ojos para que tú veas el error de caminar en pecado y ser un esclavo. Y Dios ofrece libertad. Entonces, Memorial Day, ¿qué tiempo nos recordamos mejor de la cruz? Y no es falta de respeto a los soldados, porque por Cristo Él dio la libertad completa en Jesucristo. Y la libertad es para todo el mundo, el que escuche, el que cree en Jesucristo. Y vamos a orar.